Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa, más temprano también cuando hacían los comentarios. Estamos ya en comunicación con Carmen Majeboy, que ha tenido la gentileza de darnos minutos de su tiempo esta mañana para hablar de varios temas. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muchas gracias, como siempre, por atendernos. Buenos días, Glatzer, y muchísimas gracias por la oportunidad. Solamente para decirte que la presidenta ejecutiva es Laura Martínez, una historiadora joven. Me gustaría mencionar al equipo porque realmente esto está en manos de una nueva generación de historiadores, muchos de ellos sanmarquinos. Víctor Arrambide, Laura Martínez, Juan Carlos Lupu, Janet Dávila y Camila Villavicencio, ¿no? Entonces, esta generación de jóvenes que, como tú bien comentabas, en una sociedad donde el mérito es poco reconocido, ¿no? Estos jóvenes han entrado por su mérito y están sirviendo al Estado peruano, ¿no? Entonces, esto es el Estado peruano, su servicio público, que está organizando este Congreso Bicentenario, no solamente de historia, sino de ciencias sociales y de una manera interdisciplinaria de repensar la República del Perú. No, y te agradezco, Carmen, por la anotación que me parece no solo pertinente para aclarar el punto, sino por la reflexión que haces en torno a él. Además, viniendo de una persona como tú, con la trayectoria que tienes, es bueno ver cómo, digamos, se empiezan a dar como estas postas que son bien importantes para construir esto que tú tienes como emprendimiento hace un buen tiempo, ¿no? Un país un poquito más predecible en distintos ámbitos y sobre todo tan sensible a nuestra diversidad y a nuestra historia. Te agradezco muchísimo por ambas cosas, entonces, por esa anotación también. Carmen, quisiera comenzar y vamos a dedicarle un buen tiempo porque sí quiero, porque a veces nos queda corto el tiempo para hablar de las actividades que van a hacer ustedes por el Bicentenario y le vamos a dar un buen tiempo, pero quisiera pedirte una reflexión inicial para entrelazar yo cosas que he venido de repente un poquito desordenadamente haciendo hoy día en la mañana, ¿no? He visto Chile con entusiasmo el día de ayer que ya se instaló, digamos, esta convención para hacer una nueva constitución. Cosas que hasta hace no mucho eran impensables. El cambio de la constitución y que la presida quien la va a presidir por las características que tiene. Eso era una cosa que muchos pensaban no podía pasar, ¿no es cierto? Y también en Estados Unidos, con el que tú tienes mucho vínculo, por supuesto, ahí trabajas, también están haciendo una serie de cosas que, digamos, hasta hace poco eran asuntos que uno diría ni siquiera lograban entrar de manera nítida a un debate un poco racional, ¿no? Y veo esos dos procesos y digo, ¿por qué en el Perú estamos en un debate donde se pone en cuestión un fundamento central del funcionamiento del sistema democrático, que es respetar la voluntad de la gente y las instituciones? ¿Por qué esas distancias? ¿Qué nos hace distantes de eso? Bueno, primero que nada, estamos en el umbral de un cambio planetario. O sea, no hay que olvidarlo, ¿no? Yo creo que esta peste está marcando un antes y un después de cómo una humanidad completa se va a comportar. Entonces, este no es un tema meramente peruano, meramente, digamos, de resistencia al cambio. Este es un cambio planetario y Estados Unidos ha entendido, probablemente, pienso yo, por Bernie Sanders participando en la primera vuelta de las elecciones, incorporando una agenda, ¿no? Que esta es una agenda, pues, la agenda de, digamos, de las clases medias, ¿no? La agenda de promocionar a todos estos sectores que son el motor de la economía norteamericana y a la cual se les ha golpeado sistemáticamente desde los papeles tóxicos. Desde el 2008, la clase media americana viene sufriendo los embates de un capitalismo salvaje, ¿no? Entonces yo creo que acá se está poniendo nuevamente el enfoque en cómo ayudar a estas clases medias, como dice Bernie Sanders, los billonarios se han multiplicado en la peste, ¿no? Entonces ahora los billonarios que paguen los impuestos que corresponde, o sea, eso es lo que se les está pidiendo, y que sean parte de una nueva agenda, ¿no? Que es una agenda de trickle down, ¿no? Entonces va, digamos, la economía en su conjunto tiene que sentir esta riqueza y tiene que volver a sentir, digamos, el sueño de la igualdad, ¿no? Que ayer se ha vivido con mucha ilusión en todos los estados de los Estados Unidos, la idea de la igualdad, regresar, digamos, a pesar de que era una república esclavista, que no hay que olvidarlo, pero digamos, en la Constitución se plantea el tema de la igualdad. Y ahora lo que tú dices de Chile, que es algo realmente revolucionario. O sea, la sociedad mapuche
golpeada, tratada como una sociedad bárbara, aniquilada. O sea, nosotros estamos presentando pronto un libro con un colega chileno de cómo el bárbaro es el mapuche, pues, ¿no? Entonces, con él Ujú. empiezan estas guerras de exterminación y la idea de lo bárbaro después se traslada a Bolivia y al Perú en la Guerra del Pacífico. Entonces, lo que me gusta mucho es que el mundo mapuche te trae otra manera de ver la vida, ¿no? Y que está relacionada, como dice la presidenta de la Asamblea, de la nueva, digamos, comisión para la Asamblea Constituyente, de la participación, del reconocimiento de lo diverso y algo que yo creo que tenemos que poner también, Glatzer, en nuestra agenda, de la reverencia por la naturaleza. Ujú, ¿No? ujú. Viendo ahora que están matando digamos, a los que protegen nuestros bosques, ya ha venido esto hace muchísimo tiempo, o sea, cómo el narcotráfico se ha apoderado de la selva y está convirtiendo a nuestra juventud en estos transportadores de droga, con todo el peligro que eso conlleva. Entonces, ¿cómo recuperamos el amor por la naturaleza, con ese mar, con esa selva, con esa sierra? O sea, yo creo que este es un plan integral, ¿no? Y alguien que viene del mundo rural probablemente lo entiende mejor que nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento crucial y si los Estados Unidos están liderando el cambio, ¿qué cosa pasa con nuestros políticos que hablan de golpe de Estado? O sea, que Exactamente. están retrotrayendo al Perú a 1820, 21, el golpe de Estado contra el Congreso, ¿no? Entonces, hay un pánico por el cambio en el Perú. Esto es una constante, ¿no? Todo Sí. lo que ha significado cambio y democratización ha sido destruido, cooptado y en muchos casos parado, ¿no? A través de lo que alguien llamó la alianza cívico-militar. Esta es una estrategia muy vieja de la resistencia ante el cambio. Exactamente, sobre eso vamos a hablar en un ratito, pero no quería dejar de mencionar a propósito de lo que has dicho en Estados Unidos. Yo mencionaba, no digamos, al momento porque realmente lo estoy leyendo, este libro sobre Kamala Harris y su trayectoria que es muy interesante. Y también hay Mm, una participación más visible y más determinante de las mujeres en estos procesos que tú has dicho se están presentando en el mundo. De hecho, Joe Biden exacto. dice, es solo cuestión de tiempo. O sea, digamos, lo que está anunciando es que ya se viene una presidenta mujer en Estados Unidos y es lo que le haría bien a Estados Unidos. Y en el caso de Lisa Loncón también en Chile, no es menor su condición, ¿no es cierto?, su género, porque ella además lo ha reivindicado en su discurso y ha hablado de la violencia contra las mujeres y más bien de un nuevo momento para enfrentar los retos que se vienen. Y decía yo lo de Estados Unidos, y te pregunto por eso también, porque lo que vimos el 6 de enero es esta toma salvaje, digamos, de asalto Exacto. al Capitolio. Lo que está pasando ahora es una reivindicación de lo contrario. Decir que esa es la vía antidemocrática, la democracia es la institucionalidad, ¿no? Es bien, bien simbólico también todo, ¿no? Totalmente, ¿no? Y Joe Biden, un hombre que conoce todos los laberintos de la política norteamericana, ¿no? Hay que recordar, digamos, sus años en el Congreso. Entonces, es la bisagra, ¿no? Yo siento que Biden ya es un hombre mayor, ¿no? Con una historia trágica de pérdidas personales y está actuando como una suerte de bisagra con dos mujeres al costado, Nancy Pelosi y Kamala Harris, ¿no? Entonces, digamos, y estas mujeres han sido, por ejemplo, en el caso de Pelosi, la que se enfrenta con Trump. O sea, la que Exactamente. decide ponerlo, hacer el impeachment, y Harris, que viene de toda esta historia de inmigración, ¿no? Esta historia de sociedad de mérito que le permite a ella llegar pues a un puesto importantísimo en el estado de California, ¿no? Entonces, los tiempos, como diría Dylan, los tiempos están cambiando, pero en el Perú regresamos a los virreyes, a los Ahora, militares golpistas. ahora, ¿cómo explicas eso, Carmen, no? ¿Cómo explicas eso? Porque yo te digo, voy a mencionar solo tres palabras de las cuales contigo hemos hablado, pero desde la perspectiva histórica, y ahora lo estamos hablando desde la coyuntura política. Uno, golpe de Estado, unión cívico-militar, digamos, porque es lo mismo. Segundo, fraude electoral, que es un asunto también, digamos, de verdad, alguien puede en los últimos procesos haberlo pensado, pero nadie se le ocurrió, digamos, hacer todo lo que está haciendo. Y en tercer lugar, me parece que pese a que ha sido una campaña en la que se ha exhibido lamentablemente un racismo y un clasismo manifiesto,
no hay un retraimiento de los sectores a quienes se les indica de haberlo ejercido, sino más bien una reivindicación de clase frente a los otros, con esta idea de los que viven en las serranías, donde ahí sí se puede hacer lo que a uno le viene en gana, ¿no es cierto? Esos tres Exacto. elementos, ¿con qué episodio histórico más nítidamente tú la compararías de lo que estamos viviendo? Bueno, pensamiento atávico, ¿no? Digamos, en el umbral del cambio, lo que se exacerba es el pensamiento atávico, primitivo, ¿no? El miedo, o sea, digamos, tenemos una glándula en el cerebro que dice que se activa desde los primeros habitantes del planeta, que hace que corras. Entonces, yo creo que estamos ahí, o sea, la parte racional ha sido totalmente eliminada con los fake news, ¿no? Con toda esta niebla de la guerra. O sea, yo creo que acá es el primer punto, el golpe de Estado. O sea, el golpe de Estado es lo que mata que mata la posibilidad de una república en el Perú. O sea, hay que recordar que en la primera década, si tomamos en cuenta Napuquio, que es el primer golpe contra el virrey, contra Pezuela, y el último, que es el golpe contra la Mar, hay 5 golpes de Estado en 9 años. Entonces, la República del Perú nace herida por esta situación. O sea, es bien interesante este relato que tiene Arce, ¿no? Que es este arequipeño, este congresista que dice la República Peruana es un simulacro, ¿no? Y es un simulacro porque entra el ejército al ámbito congresal. O sea, estamos ahí. O sea, hemos como hecho como un viaje al pasado y estamos ahí, digamos, con este pánico de que esta república pues pueda seguirse expandiendo con todas las limitaciones que tenía. Entonces, el golpe de Estado como una idea vieja, ¿no? Del hombre de las cavernas, digamos, de nuestra etapa cavernaria y que ahora vuelve y comienza a circular, porque la gente joven no sabe de este concepto. O sea, hemos tenido sucesiones presidenciales que nos han dado, a pesar de todas nuestras limitaciones, una sensación de que la democracia está funcionando. Ahora se ha vuelto al pasado, eso número 1. Número 2, el fraude que destruye la idea de la representación. O sea, que es el pilar de la democracia. O sea, estás yendo más allá de los nombres, nos puede gustar o no un candidato o el otro, pero es el pilar del sistema democrático peruano, es la representación, y tú dudas de ella. Dudas. O sea, es falso, se han llenado como han querido, todos eran parientes, ¿no? Y comienzas a crear esta suerte de duda del sistema de las elecciones en el Perú. O sea, que es terrible el daño. O sea, yo creo que esto va a quedar. O sea, vamos a tener que vivir con ese daño, vamos a tratar de repararlo. Y el tercero es que, pues, en estos lugares es la ley de la selva. No, en Lima es la ley de la selva, con Barata, llegando y diciendo que yo quiero este proyecto y el Club de la Construcción. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, si acá en Lima se ha vivido el horror de la falta de respeto por el Perú. O sea, yo creo que acá termino, es contra la dignidad del Perú. Y por eso que a mí me interesa esta idea de seguir viendo el horizonte en el Perú. ¿Qué va a pasar en 5, en 10? ¿Cuál es el proyecto, no? Porque acá se está atentando contra el Perú y su sistema republicano. Entonces, esto lo tenemos que parar. Exactamente. Entonces, esa es la perspectiva. Yo coincido, Carmen, contigo en que hay que ver el horizonte. Digamos, nuestra historia ha estado marcada por episodios que nos han ido en los últimos tiempos acostumbrando a una manera de relacionarnos que era, por lo que vemos ahora, un poquito más ficticia de lo que pensábamos en términos de las sucesiones, y habíamos caído en una lógica minimalista, ¿no es cierto? Nos habíamos satisfecho con ya los últimos presidentes todos han sido elegidos democráticamente, y tal vez no hemos hecho la tarea de fondo de que eso tiene que ir acompañado de otras cosas para que se haya sostenido en el tiempo. Pero quería preguntarte sobre eso concretamente, sobre las sucesiones, porque hay una tremenda contradicción, como varias contradicciones que se han expresado en esta campaña electoral. La primera es que diga tal o cual candidato que se van el 26 de julio, el 28 de julio del 2026. Ya, perfecto, porque la alternancia es fundamental en democracia. Pero a la vez, tú lo que estás haciendo es, si no me gusta el que llega, inclusive estoy, mira, ¿no es cierto?, planteando una no sucesión, ¿no?, que lo tome el Congreso, que no haya presidente, porque no ha ganado quien yo quiero que gane. Es decir, una tremenda contradicción en eso. ¿Cómo manejas eso? O el fraude solo es fraude porque no gano yo,
¿no es cierto? Si ganara yo, no hay ninguna discusión de que había un fraude. Esa lógica que tú decías hace un rato, yo lo he comentado en otros programas, un amigo en el Cusco me llamó el otro día y me dice, oye, Glatzer, siguen los problemas en Lima con esto de las elecciones, ¿no? Y claro, dije, siguen los problemas en Lima, me dice, claro, porque los problemas están en Lima, porque ellos ya están viviendo otra cosa, ellos ya están rearmando su vida. Entonces, ¿cómo Exacto. administrar esas contradicciones, Carmen, en el discurso político, que ahora tiene una consecuencia social porque se han estado movilizando gente bajo la defensa de esas cosas que estamos hablando? Claro, y es el Perú secuestrado. O sea, el Uh -huh. Perú está en este momento secuestrado, está siendo secuestrado o intentan secuestrarlo, ¿no? Entonces, y es una tragedia porque está conmemorando sus 200 años en pocos días. Y digamos, a todos estos personajes que lo jalonean y lo tiran de un lado para otro, no les interesa. O sea, no les interesa la dignidad del Perú, la dignidad de la República, como diría Sánchez Carrión, ¿no? De la dignidad republicana. Entonces falta un respeto por el Perú, por sus instituciones, que pueden tener fallas y fragilidades. Planteémonos después de la proclamación revisar el sistema electoral. O sea, planteémonos, por ejemplo, que los votos no hay que quemarlos, que los tienes que colectar para después hacer, digamos, tu confrontación con las actas. O sea, la parte de ingeniería electoral la podemos revisar, pero no le puedes negar al país que tenga ya su presidente y que su presidente esté organizando su proyecto con sus ministros. O sea, no puede hacer nada porque lo tienen, digamos, amenazado. Y a mí me ha parecido muy bien que ayer haya declarado, digamos, en teoría presidente electo, que él no quiere sentir vergüenza ni que su familia se avergüence de participar en algo que sea fraudulento, deshonesto. O sea, esa sensación de la honestidad es lo que el Perú necesita. O sea, el Perú Uh -huh. necesita gente honesta, necesita liderazgo. Yo creo que acá viene la parte, digamos, que probablemente va a tener que trabajar el presidente electo, liderazgo, un liderazgo que convoque una suerte de coalición de voluntades de peruanos, digamos, buenos, que quieran trabajar por el Perú. O sea, hay mucho que hacer, pero tenemos que pasar este obstáculo que es, a mí no me da la gana de aceptar el resultado. O sea, y Sí, esta pues. señora ya lo ha hecho otra vez, o sea, y nos ha tenido secuestrados casi 5 años. Entonces, digamos, es un comportamiento que se mantiene, o sea, no aprende la lección. Claro, tiene la alternativa, digamos, de irse presa, probablemente eso la está alterando, pero hay que pensar en el Perú, ¿no? Hay que tener generosidad, magnanimidad. Y yo lo que veo es la falta de esa generosidad, porque todos tienen, como he dicho un momento, esta es una federación de intereses personales. Sí, Entonces, pues. al tener esa idea personalista, no piensas en el bien común y lo que le conviene finalmente al Perú, que es por lo que todos deberíamos, pienso yo, apostar. Ahora, pero y en el marco todavía de las contradicciones, Carmen, en el discurso y en el accionar de estos sectores, hay otro evento que a mí me llama, o otros elementos que me llama mucho la atención, ¿no? Ese es un sector que se ha caracterizado en los últimos tiempos por ejemplo, acusar o denunciar injerencia internacional en el manejo de asuntos públicos en el Perú en torno a algunos temas que nadie debería meterse. Derechos humanos, el acuerdo de Escazú, que se discutió hace poco. ¿Cuál fue el argumento del almirante Montoya y otros para no firmarlo? Que era una injerencia inaceptable del extranjero en el manejo de nuestros recursos. Sin embargo, ahora, digamos, se van haciendo, desde mi modesto punto de vista, pues un acto penoso a la OEA queriendo que intercede. Es decir, ¿cómo llevar el asunto a un nivel de esa naturaleza? Porque yo te digo, cuando yo aquí en mi casa, con mi hija, mi esposa, mi familia, hacemos una cosa que puede ser hasta ridículo entre nosotros, bueno, está entre nosotros, pues nos reímos nosotros. Pero otra cosa es exhibirlo en los medios, otra cosa es que te vean afuera, ¿no? Tú que vives en Estados Unidos, que vayas a una conferencia donde no va ningún medio de comunicación relevante, ninguno, y que tienen que llevar una reportera acá para que sea la que trae la versión de ellos a la televisión peruana, es un asunto que ya se escapa desde mi interpretación al análisis político. Hay otros elementos ahí que me parece, hay otros arraigos, otros vínculos entre los que están ahí, que parecería son tan duros que van a dar hasta el final cualquier batalla, sea así racional, para Exacto, conseguir lo exacto. que ya no se puede conseguir, ¿no?
Es un escalamiento, ¿no? Es ir escalando, escalando, escalando y no darte cuenta que yo creo que es parte, digamos, de nuestra patología política, de que hay límites. O sea, que en cierto momento esto tiene que terminar. Yo me recuerdo mucho la guerra, la anarquía que tuvimos entre el 34 y el 44. O sea, 10 Mm, años de guerra civil, que un caudillo claro. le decía al otro, bueno, tú vas a traer a los bolivianos, yo traigo a los chilenos. O sea, seguimos, la apuesta Sí, sí, sigue. sí, sí. ¿No? Y en el camino, ¿qué cosa pierde el Perú? El Perú pierde la preeminencia en el Pacífico. O sea, el Callao Ujú, deja de ser el puerto más importante y lo toma Valparaíso. O sea, no interesa si en el camino el Perú pierde todas sus potencialidades con tal de yo ganar, ¿no? Y eso también pasa en la Guerra del Pacífico. O sea, en sí, la Guerra del pues. Pacífico están cuatro o cinco peleándose uno con otro, uno dialogando, el otro boicoteando, y terminamos perdiendo el territorio más importante que es Tarapacá, y encima haciendo una negociación mala, porque nos quedamos con las deudas de la guerra justamente por no ponernos todos de acuerdo y decir, bueno, como equipo, ¿qué cosa presentamos? Entonces, por supuesto que al invasor le convenía todo dividido, ¿no? Entonces, esa división permanente, esa guerra con nosotros mismos que no termina, yo creo que ahora estamos dando pues un ejemplo ante el mundo. O sea, el mundo lo Ujú. está viendo, y como decía mi mamá, ¿no? Hay que guardar el pudor, o sea, el Claro. respeto por ti Mm, mismo, ¿no? Esta cosa mm. de la señora, ¿no? Tu dignidad, protégela, no. En la guerra ya, y yo creo que también lo que dice Max Hernández, o sea, acá hay gente con desequilibrio mental. O sea, no puede Sí. ser posible que tú sigas, digamos, como un loco, ¿no? Persistiendo en el error. Entonces, no sé, realmente esperemos que vuelva la cordura, que hayan puentes. Y yo creo que lo más interesante, Glatzer, no hay que caer en el juego de la polarización. Ujú, O sea, sí. porque Ahora, pues, justamente la otra parte lo que busca es que tú sigas, o sea, que tú le sigas en la locura. Entonces yo lo que creo es que hay que mantener la calma, como está ocurriendo, y comenzar a pensar cuál es mi proyecto para la educación, cuál es mi proyecto. Tú estás en tus proyectos, un poco como nuestro coloquio, tú estás en tus proyectos. O sea, lo sí, que va pasando al costado no te puede perturbar porque el Perú tiene que seguir, como tú dices, las provincias siguen sí, sí, avanzando, sí, sí, siguen sí. vacunando, los maestros tratan de tener conectividad, o sea, la vida sigue y Exacto. debe Ahora, preservarse. pero sí nos toca, creo yo, a quienes tenemos cierta posibilidad de llegar a un sector, digamos, desde los medios o desde el mundo académico intelectual, como es tu caso, de un poco destejer lo que, por ejemplo, se está generando como imágenes que la televisión te presenta. Yo me levanto todos Exacto. los días y digo, qué flojera. O sea, hoy día tengo que hablar para decir que lo que ayer salió en la televisión no es verdad. O sea, qué flojera. A mí me gustaría estar hablando con Carmen Maqueo sobre, a ver, cómo construimos esto, la nación. No, tengo que preguntarle, Exacto. oye, mira, lo que ha salido en la televisión ayer no es exacto, pues ellos están diciendo una cosa que no es viable, en fin. Y es, digamos, agotador también. Pero yo, por ejemplo, lo que hago, y voy a poner tal vez una imagen que pueda servirle a muchas de las personas que nos están siguiendo, ¿no? Yo es como que veo los programas de noticias y para interpretar por qué estamos en eso, veo el último bastión para darme cuenta de lo que no ha cambiado, ¿no? Es decir, si estoy combinando en un momento y digo, bueno, pero es lógico, porque esto ha sido así, sigue siendo así, por eso tenemos lo que tenemos. Eso te quería preguntar, ¿no? ¿Cuánto hemos aprendido o desaprendido? Rafael Roncayolo, que en paz descanse, decía una cosa muy importante sobre los medios, ¿no? Los medios destejen lo que la televisión buenamente hace. Entonces tú vas en el colegio, tratas de inculcar algunos valores, los chicos van a ver la televisión y van desandando lo que has avanzado en el otro lado. Y ese es un problema. Y no digo que los medios tienen que educar, porque yo no soy de la idea de que tienen que educarse a la educación 100%, pero por lo menos no tienen que perturbar, pues que tengamos ciertas cosas que nos unen. Pero lo que quería ir es a lo siguiente. Se han llamado a golpe de Estado a nombre, digamos, agitando sables diciendo que defienden al Perú como Bolognesi. Se habla a los ex Mm. marinos diciendo que Grau estaría con ellos protestando en el Parque Quiñones. Se habla en nombre de la honestidad, del Estado de Derecho y la democracia y de Valentín Paniagua, los axiopopulistas que participaron de un golpe de Estado. Entonces, ¿qué está pasando, Carmen? ¿Cómo hacen esas conexiones
tan irreales e irresponsables con personajes históricos que yo estoy convencido, si estarían hoy, no estarían de ese lado. Claro, esto es lo que se llama la niebla de la guerra, ¿no? Entonces, digamos, en una cultura de guerra, y nosotros hemos tenido muchas experiencias parecidas, yo creo que desde la independencia, San Martín crea pues todo este mundo de rumores, ¿no? De situaciones que no son verdaderas para ir socavando el poder del virrey, ¿no? Entonces, ha quedado el modelo. O sea, es un modelo del rumor, es el modelo de la mentira, ¿no? Que tú constantemente tienes que salir y decir, no, esto no, como dices tú, qué pérdida de tiempo, qué flojera, tener que decir, esto no es verdad, esto no lo he dicho, eso, o sea, ese modelo de mentira, nosotros hemos sido fake news antes del fake news. Nuestra política se ha caracterizado por eso, es una política como virtual, como espectral, como lima espectral de nubes, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, siempre hubo dudas de la democracia, o sea, desde el principio. O sea, cuando llega, digamos, San Martín con el proyecto del protectorado, él protege Claro, para que los cubanos no opten por la república porque la república es peligrosa. Y la claro, claro. democracia se puede crear anarquía. Entonces, ahí está. O sea, digamos, en nuestra psique, ¿no? En nuestro inconsciente, como diría Jung, está esa sombra de pánico al cambio, pánico a la democracia. Entonces, yo creo que los expertos lo que hacen es reactivarlo. Entonces, lo que yo creo que tiene que pasar es, tú tienes que confiar en la democracia. O sea, la democracia resuelve. Si a ti no te gusta este candidato, hay poderes que se van a controlar unos a otros. Es imposible que un candidato que no tiene pues esa fuerza en el Congreso te controle todo el país. ¿Me entiendes? O sea, tienes que pensar racionalmente, ¿no? Que digamos, él puede tener un discurso muy radical que a ti no te gusta, pero el sistema lo resuelve. Entonces Claro. confías en tu sistema. Acá no. Acá tú crees que tú tienes que entrar con los militares, con el golpe, destruir todo, destruir el sistema, como diría Vidaurre, destruir las leyes para salvar las leyes. Entonces, un Exactamente. poco estamos ahí. No, pues y ahí hay un elemento que no se percibe como central en la democracia misma, que es el ejercicio de la libertad. Y el ejercicio de la Exacto. libertad hace que la gente piense distinto y quiere ejercer ese matiz. Y eso es lo que no se Exacto. permite. Entonces hemos estado, como tú bien decías al comienzo, como secuestrados en que la idea de que la democracia de determinada manera, pero funciona cuando las grandes mayorías están silentes, cuando no hacen cambios, cuando no producen. Entonces, el protectorado, ¿no es cierto? Por eso es que los militares ahora salen y dicen somos las sesiones Los tutelarios. salvadores, Tutélate un ratito, claro. ¿dónde que tutelar? Yo necesito que me tuteles. O sea, digamos, no, o sea, somos ciudadanos en democracia que ejercemos nuestra libertad. Y la libertad en el Perú hizo que en estas elecciones, le guste o no le guste a la gente, ganara un profesor de escuela rural que habla de la manera como habla, viste sombrero y no tiene conexiones con el poder que ha estado manejando el país en los últimos tiempos. A mí me puede no Exacto. gustar y a mí en lo personal hay cosas que me asustan, pero ¿qué hago? ¿Me traigo abajo todo el proceso porque me asusta o no sé? ¿O simplemente, como tú dices, lo ayudamos a que se encauce en el sistema democrático, que fortalezca las instituciones y que todo lo resuelva adentro? Porque no hay nada peor que un radical fuera del sistema. No hay nada peor. Exacto, y es la alternancia del poder, o sea, esa es, digamos, la base del sistema democrático. Entonces, en 5 años, si no hace su trabajo, el sistema simplemente lo saca del camino y viene otro y viene, ¿me entiendes? Esa es la alternancia del poder. Entonces, en esos 5 años tú tienes tu poder judicial, tú tienes tu ejecutivo, tienes tu legislativo, o sea, entonces no confías en tu sistema, o sea, ese yo creo que es el peor problema. Y tú estabas diciendo algo que me parece interesante, que es si hemos tenido historias parecidas. En el caso de Grau, por ejemplo, o sea, Grau era un congresista por Piura, pero cuando Claro. le hacen el golpe los Gutiérrez, porque yo me acuerdo mucho que, digamos, Manuel Pardo, con todo lo que pudo haber sido, digamos, un miembro de la élite, él apuesta por el cambio.
Él sí, lidera al cambio, él lidera a los liberales contra el ejército. ¿Y qué ocurre? Matan al presidente Balta, después viene la revuelta. O sea, para que te des cuenta esas fuerzas atávicas, cómo siguen jugando. Y después asesinan a Manuel Pardo. Pero ¿quién lo recoge? Porque hay una historia pues fascinante, que ahí lo quieren sí, sí, sí. capturar y lo quieren matar. Y él se va en una chalupa. ¿Y quién lo recoge? Lo recoge un barco donde está Grau, y está la insignia de la presidencia de la República. Entonces, esos marinos, digamos, en ese caso, eran marinos liberales, que Claro, apostaron por un cambio y porque se dieron cuenta de que ya no se podía vivir. Ellos muy fácilmente pudieron haber dicho los marinos, yo me asocio con los militares, acá me quedo más años. No, 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 ellos se dieron cuenta que ya el Perú no daba para más. Entonces yo creo que acá un poco la Marina debería también recordar a ese Grau, ¿no? A ese Grau revolucionario que apuesta por el cambio, ¿no? Que apuesta por la libertad y irnos al, como tú dices, nos puede gustar o no algunos de los, por ejemplo, lo que ha ocurrido ayer, que también hay que tenerlo en consideración, como tú dices, lo vas a conversar más adelante con tu audiencia, la mm, financiación de la campaña, que quede todo claro. O transparente. sea, no, a mí me parece Discutamos eso, todo, sacamos o sea, todas, yo lo sacamos digo, todas. exactamente, estamos perdiendo nuestro tiempo en administrar los berrinches de la señora Keiko Fujimori cuando deberíamos estar pisándole la base de pantalón al señor Castillo para que se encamine debidamente en la democracia, nos diga cómo va a hacer las cosas y que se distancie de todo aquello que hoy día es cuestionado. Pero no se puede porque, claro, todo eso lo quieren inclusive utilizar para que el señor no sea proclamado. El discurso de Keiko Fujimori ayer es, ahora sabemos que ese fraude que se hizo fue financiado por esto. Pero si el fraude ni siquiera se ha probado. O sea, pero a lo que No, quería y ir con esto también aparte, es que, sí, ella es la menos llamada para hablar de financiamiento. sí, Entonces, pues, es como una historia que hasta parece cómica, ¿no? Entonces, o sea, acuérdate también de tu propio financiamiento, ¿no? Entonces, y por otro lado, yo creo, Glatzer, es que la tristeza de esta situación es que no deja que alguien pueda poner junto su proyecto. ¿Entiendes? O sea, exacto, él como maestro exacto. dice, yo quiero apostar por la educación. O sea, yo quiero educación rural de calidad. Pero no puede porque está defendiendo su vida. O sea, todavía no sabe si lo van a dejar. Entonces, hay un doble daño. O sea, es el daño a la reputación del Perú y es un daño a la agencia de alguien que está entrando a un partido, se está preparando, digamos, y no lo dejan entrar. No va a poder anotar ni siquiera un gol porque quieren que lleguen los 90 minutos, toquen el pito y simplemente no entre, ¿no? Entonces Sí, pues, es una cosa perversa, ¿no? Hay una perversión que yo creo que no es de ahora, es una constante en la política peruana, ¿no? De sí, eliminar al que no te gusta, al que te parece, pues que viene. Recuerdo mucho a Juan Bustamante, cómo se reían de Juan claro, Bustamante, que era un lanero, un hombre de fortuna, y se reían de su acento, digamos, serrano, ¿no? sí, Y sí, era sí, el sí. tipo que está protegiendo a las comunidades, ¿no? Entonces, ese racismo viejo, atávico, se está juntando con estos miedos a la democracia. Ahora, Carmen, para entrar después de lleno a las actividades que van a hacer o que están haciendo, digo, en este nuevo episodio a partir de hoy, pero han hecho varias otras que han sido magníficos, yo he tenido inclusive la posibilidad de participar en algunos, quería preguntarte lo siguiente, pero ¿cómo, a qué le atribuyes tú que esto que tan bien nos has descrito, haciendo comparación con otros episodios de la historia, haya sido avalado por gente que primero, digamos, ha tenido en su trayectoria acciones muy concretas de defensa del sistema democrático que no hay que menospreciar y creo que hay que poner en valor, como Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Yo no Mm. soy de la idea de, yo creo que ahora se ha equivocado, eso creo yo, pero no voy a decir que antes todo lo hizo mal, no, ahora se ha equivocado, pero falta de inteligencia no es, falta de conocimiento en la historia no es, o sea, digamos, ¿qué es en el caso de ellos, no? Y algunos otros que han terminado no solo jugándosela por darle una comida de legitimidad a un accionar que mostraba rasgos autoritarios desde el comienzo y rasgos antidemocráticos al comienzo. Yo te digo, tú te puedes equivocar al decir voy a votar por una persona, pero lo administras desde tu autocrítica. Pero otra cosa es irte con ese emprendimiento hasta el borde. Hasta ahora no hay deslinde. Hasta ahora ellos siguen defendiendo que hay la posibilidad de que pueda haberse producido un fraude. Entonces la pregunta es, Yo, ¿qué puede ser eso, no?
Yo creo que con todo el respeto que se merece, porque digamos, no podemos negar sus capacidades literarias y todo lo demás. Yo creo que Vargas Llosa sigue en el modelo del rey filósofo, ¿no? Que es un modelo, digamos, ¿Ves? atávico, ¿no? Un poco le finge, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿No? Yo digo que tienes que hacer esto, que tienes que hacer... Y él se quedó atrapado ahí, y porque durante muchas elecciones ejerció esa función. Y se le dio el crédito, ¿no? Entonces yo creo que también desaparece, ¿no? Vargas Llosa como escritor lo recordaremos, pero esa idea del intelectual que le tiene que decir a la gente qué hacer con su vida. Y yo creo que un verdadero liberal dice, mira, tú elige y si te equivocas tendrás que vivir con tu equivocación, pero yo no te voy a venir a decir a ti, vota por vota por el otro, yo creo que el Perú se va a ir al despeñadero. O sea, es tu decisión y vive con ella. Responsabilidad personal se llama eso. Entonces, él Claro, asume como la responsabilidad del Perú sobre sus hombros porque tiene pues esta cosa también atávica que es cuando se jodió el Perú. sí, Entonces, como pues. él tiene esa obsesión, cree que eso también se puede curar, no sé, mejorar, ¿no? Entonces, estamos en un modelo viejo, donde al final los que vamos a decidir somos todos y tendremos que vivir, como tú dices, tendremos que vivir con nuestra decisión. Y si esa decisión por alguna razón no es la más correcta, el sistema democrático la irá resolviendo. ¿Me entiendes? Tú tienes Exactamente. que creer que hay un sistema de 200 años con todos sus errores que nos ha ido resolviendo y que el Perú es muy fuerte. Esa es otra cosa. Estaba escuchando al ministro que decía que vamos a liderar, vamos, ¿cómo se llama? El crecimiento económico en los meses que vienen. O sea, es un país poderosísimo, bellísimo, pero con gente muy alterada, o sea, con personas que no entienden sus límites. Yo creo que aquel tema son los límites y también va con Vargas Llosa, o sea, ¿cuáles son los límites de un intelectual? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué cosa es lo que Sí, tiene pues. que decir o no decir, no? Sí, 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 yo creo que es eso, ¿no? Es como un padrinazgo, es como un patronato, ¿no? Es como alguien que dice así se tiene que hacer porque esto es lo mejor, cuando un Exacto. país ya creo que en términos democráticos ha ido como despertando y despertando hace ya un buen tiempo, ¿no? Y como tú bien dices, o sea, de lo que se trata es de administrar nuestras decisiones. ¿Sabes cuál es uno de Exacto. los temores que yo más tengo por estos días? No tanto que se pueda radicalizar la postura de quienes van a confrontar desde un primer momento contra Castillo, que ya lo veo en el Congreso de la República próximo muy nítidamente, sino de la respuesta que puede darle Castillo a esa radicalización del otro lado. Ojo, Exacto. no hay que subestimar eso, porque en un momento él puede verse obligado a que ya que las élites, ¿no es cierto?, las élites, no lo quieren apoyar a sacar adelante un plan que él considera es el mejor para el país y lo quiere proponer en los términos, ¿no?, cuales sean los que quiere proponerlos, él puede establecer más bien una lógica de confrontación distinta donde tiene muchas posibilidades de convocar sectores importantes de la población. ¿Eh? La movilización a favor de, comillas, lucha contra el fraude de la democracia ha sido Lima, básicamente. O sea, las regiones no se han movilizado a defender a la postura de Keiko. O sea, yo digo, no vaya a ser, como yo le decía a mi hijita de chiquita y ahora ella lo repite, no vaya a ser, no le agarres los bigotes al león, no le jales los bigotes al león, ¿para qué se lo vas a jalar? Más bien afírmalo en la democracia, más bien que Exacto. ¿no? Pero en la verdadera, ¿no? Pero puede haber un empate de radicalización, o sea, que se empata También. y al final, ¿quién pierde? El Perú, Sí, porque pues. son No, cinco en años cualquier escenario pierde el Perú, ¿ah? En cualquiera pierde el 5 años. Perú. Pero, Glatzer, 5 años perdidos con la subida de los precios de los metales. O sea, 5 años perdidos con una revolución tecnológica que se viene con todo, con robótica. O sea, estamos en el umbral también de un cambio económico y científico. Entonces, comenzamos porque obviamente ya están preparando el ambiente para el segundo round y el segundo round es debilitarlo, ¿no? Entonces, digamos, el debilitamiento va a devenir en un escenario muy parecido al que hemos tenido desde hace 5 años, ¿no? Es un presidente atado, secuestrado, que no puede hacer nada y que sus bases se van a sentir frustradas, ¿no? Entonces, un Sí, poco pues. que vas creando mayor radicalización, porque si no te está cumpliendo con tus promesas mínimas, aparte promesas que son lógicas,
salud pública, educación pública, o sea, cosas que tienen que ocurrir en el Perú para que pueda dar ese salto, ¿no? Entonces, no hay una mirada en el largo plazo, Glatzer. Yo creo que Sí, pues, esa ha sido ese es nuestra tragedia permanente. es verdad, y haces bien tú en siempre hacerlo notar, ¿no? Hay que proyectarnos en el tiempo, hay que tener una mirada sobre el camino y la ruta completa y no quedarnos solo en el episodio, porque no solo es deprimente a veces, sino que no nos permite buscar otras salidas. Yo decía, y Exacto. vamos a entrar ahora sí de lleno, Carmen, si me lo permites, hablar sobre las actividades que están desarrollando, ¿no? Y yo decía al comienzo que es un ejercicio de pensar, y después he repensado y digo que no es de pensar, sino de repensar nuestro Repensar la país, república. repensar la historia, repensar la república, como tú bien dices, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo están las cosas de cara al Bicentenario en lo que a ustedes les compete sacar adelante. Han venido haciendo una serie de encuentros que han sido muy interesantes y muy bien conducidos, pero además con mucha gente que lo sigue, lo que me da mucho gusto. Yo creo que hay mucho interés, de verdad que yo he visto mucha gente y me han comentado después algunas cosas que ahí se han producido. Cuéntanos qué cosa va a haber esta semana, cuál es la idea, cómo se puede participar. Bueno, primero que nada, que este proyecto especial bicentenario es, yo creo, una muestra concreta de lo que puede hacer un trabajo en equipo en medio de una crisis. O sea, yo pienso de que, y esto no es, digamos, un privilegio del proyecto que dirige Laura Martínez, sino que el servicio público en el Perú está haciendo su trabajo. Entonces, en medio de la crisis, tantos presidentes y los golpes y sigue la maquinaria estatal, la burocracia sigue haciendo su trabajo. Entonces, yo creo que eso es algo que hay que rescatar, que muy, muy fácilmente pudo ser desmantelado, pudo haber desaparecido, pero siguió un equipo de gente joven, ¿no? Y esta gente joven está trabajando pues 12 horas diarias, 15 horas diarias, o sea, está trabajando por el Perú y eso a mí me conmueve y por eso yo he seguido un poco desde la presidencia apoyándolos. Entonces, a qué se ha llegado? ¿Cuáles son los objetivos y qué cosa se ha cumplido? O sea, primero que nada, se ha cumplido esta colección de la que hablamos en algún momento que se llama Nudos de la República, que es una Magnífico. colección de 16 libros que tocan los temas justamente que son pues nuestra herencia atávica, ¿no? El racismo, el clasismo, las regiones, el tema de las mujeres, comunidades LGTBI, las fronteras del Perú. Entonces, ahora que estamos en los 200, veamos cuáles son nuestros problemas y comencemos a desanudar. Entonces, estos libros van dirigidos a los maestros, van dirigidos a un público en general y son de descarga gratuita en la biblioteca digital, que también está acumulando fuentes primarias para los investigadores. Y se nos viene, y esto le quiero agradecer acá en persona a la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, también ha sido atacada, su Totalmente. vida depende de su vida política, su presidencia pende de un hilo, cada semana es algo, y ya falta poco, ya para que, digamos, termine su administración. Bueno, con ella hemos hecho un acuerdo con la Biblioteca Nacional, el gran trabajo que está haciendo Ezio Neira, otro personaje muy joven que está haciendo un trabajo Es. extraordinario. Acaban de abrir una biblioteca en Cutervo, un poco en la idea de descentralizar las bibliotecas a nivel nacional. Y este acuerdo es justamente repatriar digitalmente material peruano que esté en las bibliotecas norteamericanas y que por una razón u otra, que fue robado o que fue quemado, van a regresar al Perú, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, de bibliotecas digitales y tenemos las lecturas de la independencia que se va a presentar todo en el coloquio, ¿no? Todo lo que te estoy contando. Pero yo creo que el coloquio es algo que para mí como historiadora, a pesar que es un coloquio no solamente para historiadores, es reconfortante. 200 ponencias, Glatzer. Sí, no, es extraordinario, es 200 extraordinario. ponencias a lo largo y ancho del Perú, de educación, de universidad pública, de historiadores jóvenes, que están tocando, yo no sé si has visto el programa, todos los Sí, sí, lo tengo temas acá, ¿no? que te puedas imaginar, o sea, desde independencia hasta el tema de la democracia, hasta el tema de las reconstrucciones nacionales por las cuales el Perú ha atravesado, para darnos un poco de idea hacia dónde vamos, ¿no? Entonces ya tenemos más de 1.000 personas que ya se inscribieron, ¿no? Entonces desde el lunes, hoy día se inaugura el Congreso Nacional, lo inaugura el presidente Sagasti,
y continúa hasta el viernes. Entonces van a ser mesas que, como se ve en el programa, 159 páginas de programa. Es algo Sí, que te emociona porque ha sido un trabajo, como te digo, de este equipo de gente joven, que se ha fajado por el Perú, se ha fajado y con la ilusión de muchos de ellos historiadores de ser parte de la historia, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, se van a presentar 15 libros ujú, relacionados con la independencia, con los nudos, fuentes primarias, incluso hay un libro de caricatura, libros para sí, niños, ¿no? Entonces me siento en medio, entonces yo pienso que este modelo de trabajo en equipo, a pesar de lo que esté ocurriendo, a pesar de quién llega a la presidencia, es el modelo. Tú trabajas por el exactamente. Perú, tú trabajas por el Perú, o sea, está ahí un personaje que quizás tú sigues trabajando, porque y si tú ves un poco nuestro logo, son ladrillos, Exacto, ¿no? es Son una ladrillitos construcción. rojo y blanco, entonces tú pones tu pequeño ladrillito y las generaciones van trabajando en un sentido constructivo, porque yo creo, Glatzer, que a nosotros todavía nos está, digamos, tenemos esta cosa atávica autodestructiva. ¿no? Sí, Que pues. es meternos balazos en los pies para no poder caminar. Entonces, un poco dar ese ejemplo de a pesar de todo, hay equipos de trabajo, y no solamente es este, sino muchísimos, que están trabajando por el Perú. Sí, no, pero además, junto con esta descripción que tú haces, Carmen, esta mañana, está pensado para, digamos, abordar no solo distintos ámbitos de la vida cotidiana de la gente desde una perspectiva más bien reflexiva, como la democracia, las libertades, pero también, Exacto. digamos, del servicio público, la escuela, el vínculo con los chicos. Es decir, hay toda una dinámica de movimiento social que solo se va a producir en democracia si es que nosotros empezamos a repensar nuestras propias relaciones. Es decir, no es por mandato estatal, no es que así tenemos que ser. Si nosotros, como tú bien dices, no empezamos a mirarnos de manera distinta, o sea, no vamos a poder Exacto. poner ese ladrillito que le falta a la construcción que ustedes bien sacan adelante. Entonces, esto es, y a veces es Exacto. nutridísimo. Yo también lo tengo, no sé si mis colegas lo tienen para ponerlo en la pantalla, pero yo tengo acá y lo estoy Sería viendo en mi celular. estupendo. Y son hojas y hojas y hojas de programa, de programa, de programa, y no acabas. O sea, digamos, tómense el tiempo de revisar porque hay de todo y hay temas, nudos de la República, sobre el pensamiento Las político, por ejemplo, la regiones, mesa sobre la la democracia, presencia de sobre la música, la la presencia identidad, de las regiones. las La regiones. presencia de las regiones en la independencia, la región norte, el surandino, la Amazonía, ¿no? Entonces, es un poco, estos somos, aprendámonos a reconocernos en toda nuestra majestad, en toda nuestra grandeza, ¿no? Y incluso la crítica, ¿no? Porque hay una mesa de violencia, hay otra, ¿me entiendes? O sea, hay mesas en que son críticas de nuestro camino Sí, racista, de nuestro camino violento, pero por otro lado, digamos, introduciendo temas importantes como la salud pública, ¿no? Que es una mesa que la que va a participar Jorge Locio, Marcos Cueto, o sea, los mejores académicos y como tú dices, ¿a quién se le dirige esto? Al público en general, a los maestros del Perú, a los estudiantes universitarios, a todos los que quieren salir de esta trampa horrible que yo no quiero, que hay que resistir, o sea, ¿me entiendes? O sea, hay que mirar hacia otro lado y comenzar a sí. pensar cuál va a ser la reconstrucción que queremos para el Perú. No, no, y además, como tú bien dices, en este repensar, hay que ver pues la historia, ¿no? Tú vas y tienes la generosidad siempre de hacernos volver a, o revisar algunos episodios. Mira, con el nombre, los nombres que tú mencionas, ¿no es cierto? Jorge Locio, Cueto, que son pues gente que ha trabajado en estos temas de las pandemias, de la salud, que ojalá se les escuchara más seguido, ojalá que la política se aproximara más a lo que ya han escrito, ¿no? Y esta es una magnífica oportunidad de poderlos escuchar en sus reflexiones, además actualizadas por lo que aquí hemos vivido, pero digamos, volviendo a lo que ellos siempre han dicho también. ¿Cómo se hace para vincularse con todas estas actividades, Carmen? ¿Cuál es la manera más No, sencilla de decirle a la gente vayan acá? algo importante un poco empezar con lo que habíamos empezado, una presencia mayoritaria de mujeres.
¿no? En las mesas. Está Danilo Martuchelli, que es este gran sociólogo nacido en el Perú, que ha hecho una carrera extraordinaria en Francia, que viene a darnos su aproximación a la democracia. Está Alberto Vergara, que conocemos todos. Está Saraí Toledo, que está haciendo un gran trabajo de interpretación de la política en las regiones. ¿Me entiendes? O sea, eso es intergeneracional y multidisciplinario. Entonces, un poco está en la página del Facebook de Perú Bicentenario, está con lo que tú tienes el programa, pero si ustedes quieren inscribirse, tienen que ir a www.bicentenario.gop/, ¿no? Ese es, digamos, el link al que tienen que ir, es gratuito y aparte en la biblioteca pueden descargar el libro de Jorge Locio sobre salud pública, el libro de Iván Lanegras que se llama La travesía democrática, ¿no? Que es un libro en el que él ha planteado, digamos, cuál ha sido nuestro camino a la democracia, ¿no? Entonces, este es el Estado peruano, estos son los servidores del Estado peruano que están haciendo la conmemoración como se debe, ¿no? A partir de la reflexión. Y por eso que yo me siento realmente muy emocionada y muy gratificada que a pesar de todo lo que nos ha pasado, este proyecto bicentenario sigue produciendo para los peruanos, ¿no? Y como tú dices, tenemos muchísimos deberíamos razonar. Sí, deberíamos razonar en respuesta a la invitación y convocatoria que tú haces de la manera siguiente, ¿no es cierto? Sobre todo por lo que estamos pasando, se hace obligatorio y permanente que participemos en estos eventos para poder entender en su real dimensión por qué estamos donde estamos. O sea, se hace hoy día, digamos, pertinente que transitemos por estas reflexiones porque nos van a ayudar muchísimo, muchísimo. Carmen, te quiero agradecer mucho porque además ya en un ratito a las 9:30 comienzan las actividades. Sí. Te quiero agradecer un taller para maestros, que vamos a empezar con un taller dedicado, digamos, a un público general, pero lo que tú dices, Glatzer, y un poco unido a todo lo que estamos pasando, este es el camino de la razón. Este es el camino de la historia, de las lecciones, de la reflexión, de la sensatez. O sea, los otros nos están tratando de meter en su nube. Nosotros decimos, no, yo me voy por este camino, que es el camino de una república que ha logrado con muchas dificultades llegar a sus 200 años y aquí estamos para conmemorarla. O sea, es una república fuerte y ahora hay que fortalecerla más para los 100 años que vienen. Sí, a ti te debe pasar mucho cuando hablas con gente, bueno, tú vives fuera, pero con amigos de fuera, que te dicen cómo el Perú puede resistir tanto si le pasa de todo. Bueno, es que eso que tú dices, ¿no es cierto? Tenemos una capacidad instalada que a veces no valoramos y no ponemos en su real dimensión, pero que si estaría más sólida y mejor afinada, mira, este país no lo para nadie, para decir un término coloquial. O sea, de verdad que deberíamos dejarnos de tonterías cuando más son las cosas que podríamos juntos sacar adelante que en medio de estas divisiones a veces en marco hay realidades, ¿no? Carmen, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Siempre es un gusto tenerte en el programa. Saludos, tu trabajo, te seguimos mucho y te deseamos lo mejor. Y Glatzer, lleguemos a este 28 de julio con cariño, con ganas de dignificar al Perú, de respetarlo, de que sea grande, ¿no? Lleguemos con ese entusiasmo y probablemente si nuestro pensamiento va en esa dirección, podemos tener esta república inclusiva, de bien común, que todos anhelamos. Muchísimas gracias por tu tiempo y los invito a todos a escribir. Nos va a tocar después esto, Carmen, hacer el mayor de los esfuerzos para recuperar a los amigos de estas campañas. De verdad que a veces ha terminado siendo muy polarizante todo, que creo después se va a ir como aquietando. Yo de verdad que al comienzo tenía ciertas claras discrepancias con gente muy cercana por lo que la campaña deparó, pero que ya en estos últimos días hay un entendimiento mayor, ya no del incidente, sino de lo que está en juego, y otra vez, digamos, se empiezan a encauzar las cosas como corresponde, porque, digamos, es bueno discrepar, pero no efectivamente distanciarse porque convivimos y hay que hacerlo de la mejor manera, ¿no? Carmen, un fuerte abrazo, que te vaya de lo mejor. Reconocernos como peruanos con nuestras diferencias, pero sin embargo, como hijos del Perú, que queremos que salga, digamos, nuestra patria adelante, ¿no? Yo creo que con eso en la mente podemos ir limando las fricciones que esta campaña tan brutal ha provocado.
Así que Sí, pues. gracias, buenos días, nos Carmen, un fuerte esperamos abrazo. para que nos escriban. De todas Hasta maneras, luego. vamos a estar de todas maneras. Y seguramente mucha gente que nos sigue. Un fuerte abrazo. Carmen Maquebo ha conversado con nosotros, haciendo sus reflexiones siempre pertinentes, siempre interesantes, siempre importantes aquí en No Hay Derecho. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en vivo. Síguenos en Facebook, búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en vivo.